Bien, pues dicho esto, vamos a la palabra de Dios, porque este lugar se ha levantado para esto, no para otra razón. Esta mañana, en el tiempo de estudio bíblico, hablábamos de una de las figuras que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Marco Antonio Félix, el gobernador Félix, aquel ante el cual el apóstol Pablo tuvo que comparecer en Cesarea, la Cesarea marítima, y allí el apóstol Pablo aprovechó la ocasión durante 2 años para hablarle del Evangelio tan claro como pudo hacerlo. Es una de esas figuras, decía esta mañana, que casi pasan desapercibidas. Parecen de relleno, pero no lo son. Son necesarias para dar coherencia al texto bíblico, decía esta mañana, ¿no?, en la clase. Y es lo mismo lo que va a ocurrir ahora que me he dejado el mando allí, perdón. Lo tenía en la mano, pero cogí la Biblia y dejé el mando, normal, como tiene que ser. Bueno, pues entonces hablaros de otro de estos personajes que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual estáis meditando durante este tiempo, y es precisamente la figura de Agabo. Versículos 27 al 30 del capítulo 11 del libro de los Hechos, nos dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y he titulado este mensaje, como veis, la respuesta de la Iglesia de Antioquía a un mensaje inspirado. Y quisiera detenerme primeramente en las características de Agabo, del cual se nos dice que es uno de los profetas que habían descendido de Jerusalén a Antioquía. Acordaos que cuando hablamos de Antioquía, estamos hablando de Antioquía de Siria, una ciudad que se encontraba al norte, geográficamente al norte, en cuanto a latitud, de Jerusalén, aunque más bajo en altura que Jerusalén. Por eso descienden de Jerusalén a Antioquía. Antioquía no era cualquier ciudad, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, casi nada. Y no es de extrañar que en una ciudad tan importante una comunidad cristiana se estableciese. Eso sí, gracias a aquellos hermanos que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y yo pensaba, ¿no?, tantas veces hemos meditado en este pasaje, gracias a Dios por aquellos cristianos que no se aferraron a tradiciones humanas. Porque sabemos que los cristianos de Jerusalén solamente hablaban del Evangelio ¿a quiénes? A los judíos, porque permanecían fuertemente ligados a la tradición judía. Aún los apóstoles participaban de esto. Y si no, recordemos la disputa que tuvieron Pablo y Pedro, 2 de las grandes figuras de la iglesia cristiana primitiva, cómo intercambiaron palabras, y yo creo que nada más que palabras, no llegaron a las manos, ¿no? Intercambiaron palabras con respecto a lo que significaba la dimensión del Evangelio, porque Pedro se mostraba todavía muy dubitativo. No, pero aquellos cristianos llegaron a Antioquía y no predicaron solamente a los que eran de cultura judía, sino también a los griegos. Y el resultado fue el que vemos. Nació una iglesia en la cual judíos y gentiles convivían armoniosamente, manifestando con su ejemplo cuál es la grandeza y la realidad del Evangelio de Jesucristo. Agabo era un profeta. Y es que en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, encontramos que el ministerio profético era uno de los ministerios vigentes en la iglesia. Ahora, entendamos bien qué significa esto de ser profeta, porque los profetas ejercían un ministerio itinerante. Es verdad que Agabo y otros profetas procedían de Jerusalén, era su iglesia madre, la iglesia madre del cristianismo, pero ellos ejercían un ministerio visitando las iglesias. ¿Y qué es lo que hacían en esas iglesias? ¿Adivinar el futuro? Bueno, en alguna ocasión podían vaticinar lo que iba a ocurrir, como fue el caso de Agabo. Pero generalmente lo que hacían era, con su mensaje inspirado,
afirmaban, asentaban la sana doctrina, dirigían a las iglesias en su propósito. Es decir, era un mensaje oportuno en el momento oportuno. Y cuando ellos se hablaban, la comunidad callaba, porque sabían que su mensaje estaba lleno de autoridad de Dios. Y ellos tenían el valor de proclamar ese mensaje, que era el mensaje que la iglesia necesitaba en ese momento. En este caso, también Agabo predijo la hambruna, que llegaría después, algo hablaremos sobre ella, y también, si vemos un pasaje paralelo, en Hechos 21, versículo 11, es cuando Agabo va a predecir el apresamiento del apóstol Pablo, de lo que hablábamos esta mañana en el estudio bíblico. Así que los profetas eran mensajeros de Dios. Su ministerio entre las iglesias, aunque siempre volvían a su iglesia, a la cual daban cuentas. Es decir, no iban por su cuenta, no iban por libre. Hacían su ministerio, lo realizaban ligados responsablemente a la comunidad cristiana. Y la propia comunidad tenía que juzgar su mensaje. Tiempo después, sobre el año 100, apareció un escrito titulado La Didaché o Enseñanza de los 12 Apóstoles, donde, entre otras cosas curiosas, no lo escribieron los apóstoles, pero se llamó así, Enseñanza de los 12 Apóstoles. Entre otras cosas curiosas, decían que si uno llega a la iglesia y dice que es profeta, recibidle. Pero si está más de 3 días a pan y cuchillo y cama, largarle por la puerta. No es profeta, es un vividor. Porque había personas que también se dedicaban a esto, visitaban las iglesias y vivían trabajando el justito. Así que la Didaché ya regula esa situación en una época en la que ya los apóstoles no estaban entre ellos. Así que mensaje oportuno en el momento oportuno. Y el mensaje de los profetas, como era el mensaje de Agabo, era un mensaje que tenía el sello del Espíritu Santo. No en esta ocasión, pero sí en Hechos capítulo 21, versículo 11, cuando Agabo transmite su mensaje, lo primero que dice es, esto dice el Espíritu Santo. Es lo mismo que hacían los profetas veterotestamentarios en el Antiguo Testamento. Cuando ellos proclamaban su mensaje, la frase introductoria era esta, así dice el Señor. Y lo repiten en varias ocasiones. No es su mensaje, era el mensaje que de Dios habían recibido. Al igual que hoy, los modernos mensajeros de Dios. No podemos transmitir nuestro mensaje, o nuestras suposiciones, o nuestras elucubraciones, sino la palabra de Dios pura y llanamente. Agabo era persona, además, que anunciaba sin reservas el mensaje que le había sido dado, aunque no fuese un mensaje popular. Qué interesante que esta persona, que aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las 2 ocasiones, cuando habla, es para decir algo que no resulta muy agradable. Cuando está la comunidad en toda su euforia, allí en Antioquía, todos contentos de lo que Dios está haciendo, de cuántas personas se han añadido a la iglesia, se levanta él y dice, bueno, vendrá una gran hambre que afectará a Judea. Vaya, cierto, pero eso rompe un poco el feeling que había en esta situación. Después, cuando Pablo, a su regreso de su tercer viaje misionero, está contando cuán grandes cosas ha hecho Dios con él, Agabo se levanta y dice, le cogió el cinto a Pablo y dice, así harán con el hombre al cual pertenece este cinto, y le ata las manos, vas a ser apresado. Otro jarro de agua fría. Pero es que este era el mensaje que Dios le había dado, que pronunciase. Y un verdadero mensajero de Dios anuncia el mensaje de la palabra, guste o no guste. Porque, queridos hermanos, no estamos aquí para agradar a nadie, sino al Señor. Y proclamaremos el mensaje que el Señor nos haya dado. Aunque esto nos pueda traer cierto descrédito o poca popularidad. Pero no vivimos de eso. Pero eso es lo que tenemos que buscar en un verdadero mensajero de Dios, en un verdadero profeta de Dios, que hable inspirado por el Espíritu Santo, y lo sabremos por la fidelidad a la palabra que nos ha sido revelada, y lo haga contra viento y marea, porque a veces tenemos que pronunciar mensajes que no resultan del agrado de todos. Pero vemos el efecto que producía
en sus oyentes, porque el mensaje del verdadero profeta de Dios produce una respuesta adecuada en los creyentes. Y lo que vemos en este caso, en el libro de los Hechos, capítulo 11, la respuesta que el mensaje de Agabo provocó en los creyentes de Antioquía, pues fue una respuesta como cabe esperar. Los hermanos fueron afirmados, fueron confrontados con la realidad y se les invitó a responder adecuadamente al mensaje que estaban recibiendo. Y todo esto con armonía, con orden, con sensatez. Nada que ver con algunas cosas que oímos de supuestos profetas. ¿Verdad? Nada de espectáculo, nada de nada. La Iglesia recibió el mensaje como de parte de Dios y decidieron aplicarlo adecuadamente. Así pues, nos encontramos que la profecía de Agabo, de que habría hambre sobre la tierra, se cumplió. Y se cumplió en el año 46 después de Cristo, durante el reinado del emperador Claudio. Ahí tenéis sus fechas. Eso que Agabo había dicho que iba a ocurrir, ocurrió. Esta es también una evidencia de un verdadero profeta de Dios. Ya sabemos qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien decía que era profeta y anunciaba un mensaje y el mensaje resultaba falso, porque al final las consecuencias eran muy graves. Pero aquí tenemos una señal más de la autoridad de Agabo. Su mensaje, que era un mensaje de afirmación y sobre todo de compromiso, tuvo el resultado que tenía que tener y sobre todo lo que vemos es que la situación que él anunció se produjo. Por eso la Iglesia se prepara para reaccionar. Y aquí es donde quisiera fijarme un poco más particularmente. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia de Antioquía? En estos breves versículos encontramos al menos 6 características de la Iglesia de Antioquía. La primera de ellas, coherencia. Coherencia. Porque es cierto que los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos allí, ¿no? Y de esto tantas veces hemos predicado y lo seguiremos haciendo. Pero lo llamativo es que varias veces en estos versículos se nos dice de los cristianos de Antioquía que eran discípulos del Señor. Ante todo, discípulos, porque seguían a su maestro. Y su maestro no era Bernabé o no era Saulo, era el Señor Jesucristo. Imitaban a su maestro. Por eso la respuesta de Antioquía fue coherente con su vocación, porque eran discípulos del Señor. No solamente conocían el Evangelio, vivían el Evangelio de una forma tan manifiesta y tan clara que sus conciudadanos comenzaron a llamarles cristianos allí en Antioquía, porque hablaban con su vida acerca de Jesucristo. Eran discípulos del Señor. Y esto nos recuerda, queridos hermanos y hermanas, que si no somos discípulos, aunque seamos miembros de una iglesia, aunque seamos seguidores de una determinado cuerpo de doctrinas, si no somos discípulos del Señor, no podremos llevar a cabo la gran comisión que el mismo Señor nos encomendó. Discípulos, a esto somos llamados, a conocer lo que el Señor tiene que decirnos y a vivirlo y a transmitirlo a otros. De igual forma que aquellos cristianos mostraron compasión. Mirad, Agabo les habla de algo que va a ocurrir mucho después, años después, en un lugar que es Judea. Es verdad que no está muy lejos de ellos, pero está en otra parte. No es en su territorio, no es su preocupación, no es su problema. Pero aquellos hermanos, ante el mensaje que escucharon, sintieron compasión y determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y esta es una señal que caracteriza a la Iglesia de Jesucristo. La compasión hacia otros. En un mundo tan despersonalizado, tan endurecido, la Iglesia refleja compasión. Lo que José Pablo estaba diciéndonos hace un momento. Este viaje al Sáhara Occidental no es un viaje de placer, es un viaje que responde a la compasión ante las necesidades de personas que están pasando por situaciones extremas. La compasión.
Y la Iglesia del Señor se ha movilizado y se moviliza en todos los tiempos y en todo lugar para responder conforme al amor de Dios, derramado y manifestado a los seres humanos. Y eso es lo que hicieron aquellos discípulos. Porque eran quienes eran, porque eran discípulos del Señor, respondieron con compasión. Al igual que el Señor, cuando recorría ciudades y aldeas, miraba a las multitudes. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y sin pastor. Y hermanos, si nosotros contemplamos a la sociedad que nos rodea y esta visión no despierta compasión en nosotros, es que algo está fallando. No podemos quedarnos en nuestra comodidad, sino que reconocer que, por la gracia de Dios, la mayoría de nosotros tenemos lo que tenemos, pero que hay personas que están atravesando por múltiples situaciones, no solamente materiales, psicológicas, emocionales, que necesitan ser atendidas, consoladas, acompañadas en esa necesidad. Y si la Iglesia no es compasiva, no es Iglesia. Si la Iglesia mira solamente para sí misma y solamente provee para sus propias necesidades, eso no es una Iglesia, es un club social, a la que pondremos el apellido de evangélico, pero nada más, nada más. Discípulos con compasión. Eso sí, aquí hay algo muy práctico. Previsión. Actuaron adelantándose a los acontecimientos. Lo que escucharon de Agabo no iba a ocurrir de forma inmediata, pero empezaron a prepararse para eso, para satisfacer una necesidad concreta, en este caso material. Es verdad que la ofrenda que fue llevada no reflejaba solamente dinero que se enviaba, sino reflejaba el amor, la compasión, el compromiso de hermanos de otra iglesia en Antioquía, muchos de los cuales no conocían a los hermanos de Jerusalén y viceversa. Pero previsión. Yo creo que algo que nos ha caracterizado mucho a los cristianos evangélicos es, lo digo con todo el cariño, entonces, somos muy dados a ocurrencias. Hacemos las cosas cuando ya tenemos al toro delante, buscando el capote para darle el capotazo. O sea, bueno, yo creo que el ser lo que somos como cristianos, como discípulos de Jesucristo, implica hacer las cosas ordenadamente. El propio apóstol Pablo, enseñando a las iglesias, les decía: haced todo decentemente y con orden, y con planificación y con previsión. Mira, de este templo que tenéis es el resultado de la oración, del compromiso y de una sabia planificación para hacer las cosas como hay que hacerlas. Y esto lo aplicaríamos a todas las áreas del ministerio cristiano. No la precipitación, no lo espontáneo, sin haberlo pensado. Hay que pensar las cosas y debemos ser prevenidos, no solamente ante lo que vivimos actualmente como cristianos, sino ante lo que vendrá. Porque vaya que lo que viene es todo un desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Y debemos ser conscientes de esto. Y gracias al Señor por la libertad y el bienestar que podemos tener en nuestro país. Pero llegan desafíos muy potentes que van a sacudir los cimientos de las iglesias. Y no lo digo físicamente, los cimientos del testimonio. Y hay que estar prevenidos y preparados, alimentados con la palabra de Dios y dispuestos a ser leales al Señor por encima de todas las cosas, como lo fueron aquellos cristianos en Antioquía. Porque a la previsión añadieron compromiso. Se nos dice en el versículo 29 que cada uno dio conforme a lo que tenía. Y mirad, el Señor nunca va a pedir de nosotros que demos lo que no tenemos. ¿Recordáis cuando Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén a adorar y encontraron aquel cojo de nacimiento a la puerta llamada la Hermosa?
Cuando aquel les pidió una ayuda, como tantas veces se había hecho, ¿cuál fue la respuesta de Pedro en nombre de Juan y de él? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenemos muchas cosas, pero lo que tenemos es lo que damos. Cada uno conforme a lo que tienes. Y recordemos, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Y qué hay en tu vida para compartir con otros? ¿Qué es lo que hay en ti para compartir con otros? Para que lo puedas dar. Porque acordaos que del corazón habla la boca. Y si tu vida está llena de otras cosas que no son el amor y la gracia de Dios, si tu vida está ocupada de demasiadas otras cosas, eso es lo que vas a transmitir. Si vives una vida demasiado acomodada, eso es lo que vas a transmitir, porque lo que tenemos es lo que damos. Y ahí está la clave del compromiso. El Señor no va a pedirnos a nosotros aquello que no sea conforme a los dones que Él ha derramado en nuestras vidas. No todos somos llamados a estar en el Sáhara Occidental o a ocupar un púlpito, no. Pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer nuestra parte en una obra que es de todos. Estamos haciendo avanzar el reino de Dios. ¿Nos damos cuenta del gran privilegio que nos ha sido concedido? Estamos haciendo avanzar el reino de Dios hasta que Él venga, hasta que el Señor venga. Y esto requiere compromiso, cada uno de nosotros. Que no se diga de los cristianos lo que tantas veces se ha dicho, que muchos miran y unos pocos trabajan. No, acordaos de Nehemías, todos al muro, cada uno a su lugar, todos al muro, cada uno a su lugar, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. A eso somos llamados cada uno de nosotros. Y los hermanos en Antioquía demostraron responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente determinaron hacer algo, sino que realmente lo hicieron. Dice versículo 30, determinaron enviar socorro, lo cual en efecto hicieron. Me encanta esta expresión. ¿Cuántos buenos proyectos? ¿Cuántas buenas ideas? ¿Cuántas nobles intenciones fracasan en medio de un laberinto de comisiones y burocracia? A ver, de otra cosa no sé. Yo soy bautista, de otras cosas las sé. Es decir, y somos muy organizados, eso sí. La previsión la tenemos muy clara. Pero es verdad. ¿Cuántas cosas a veces se quedan ahí, en este nivel? Planes, proyectos que hubieran bendecido al pueblo de Dios, pero que en medio de discusiones a veces interminables no llegamos a nada. Y aquí lo que vemos es que determinaron que tenían que hacer algo y lo hicieron, lo llevaron a cabo. Y lo hicieron con fe, lo hicieron con confianza, lo hicieron con responsabilidad. O sea, creyeron que eso que habían escuchado venía de Dios. Hermanos, estoy seguro de que en este lugar que Dios ha levantado para su gloria, vais a escuchar de muchos sueños, de muchos proyectos, vais a escuchar de visión, de empuje, de ánimo. Y yo os digo, no solamente os quedéis con la idea, llevadlos a cabo en el nombre del Señor. Llevadlos a cabo en el nombre del Señor, con visión, con fe, con perseverancia y con sacrificio. Porque así se ha hecho la historia del cristianismo a través de los siglos. De esta manera, con personas visionarias, pero personas con un corazón para el Señor y con el compromiso de todos. Se han llevado a cabo proyectos que humanamente parecían imposibles. ¿Es así o no es así? Lo es, ¿verdad? Por eso, responsabilidad. Si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos.
porque los cristianos somos personas de palabra, de palabra. Y finalmente, confianza. Aquellos creyentes de hace tantos años levantaron la ofrenda y delegaron en Bernabé y en Saulo la ayuda para los hermanos que estaban en Judea. Delegaron esta ayuda. Bueno, que confiasen en Bernabé lo podemos entender. Bernabé había sido enviado desde Jerusalén para ver cómo lo que Dios estaba haciendo en Antioquía y pudo comprobar con sus propios ojos la obra de Dios en esa ciudad, cómo gentiles y judíos convivían como hermanos, cómo juntos testificaban acerca de Cristo. Era admirable y se quedó con ellos y se regocijó y les exhortó a permanecer fieles al Señor. Amaban a Bernabé como Bernabé les amaba a ellos, hijo de consolación. ¿Pero Saulo? ¿Por qué confiar en Saulo? No hacía mucho tiempo que Saulo estaba en otras andanzas. Y cuando uno examina la vida de Pablo, te das cuenta de que no fue todo tan fácil para él, digo, desde el punto de vista de la aceptación de la iglesia cristiana primitiva. Saulo estaba en Damasco. Gracias a Ananías fue introducido en la comunidad de Damasco, la comunidad cristiana. Pero después tuvo que salir y ser llevado a Jerusalén. Y si no es por la intervención de Bernabé, ¿qué es lo que Pablo podía aportar? ¿Qué es lo que otros pensaban acerca de él? Que era el perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo dice, el Señor se me apareció a mí en el camino de Damasco y me llamó al apostolado, a los 12 eso les chirriaba por todas partes, porque los demás podían dar testimonio unos de los otros de que el Señor les había llamado. ¿Y Pablo? ¿Una luz? ¿Una voz? ¿Y encima apóstol a los gentiles? O sea, el apóstol número 13. Así nos encontramos a Pablo defendiendo su ministerio todos los años de su vida. Le costó, tuvo que defender su ministerio, pero se ganó la confianza de la comunidad cristiana. Se ganó esa confianza. Hermanos, esto nos quiere decir que la iglesia del Señor, para que sea una iglesia que funciona orgánicamente, tiene que delegar confianza. Hay que confiar en aquellos que hemos llamado a ejercer las tareas dentro de la iglesia. Hay una delegación de funciones basada en la confianza. Y a veces encomendamos a las personas que hagan cosas y no confiamos en ellos. Y los fiscalizamos constantemente. Cuando lo que vemos aquí es que no, la iglesia escuchó el mensaje, lo recibió, actuó y efectivamente ahí están Bernabé y Saulo, las personas más adecuadas para llevar nuestra ayuda a los hermanos de Judea. Y quiero ya terminar en esta mañana. La respuesta de la iglesia en Antioquía a un mensaje inspirado. Si pensamos en Agabo, vemos en él las características de un verdadero mensajero de Dios. Y quiera el Señor que por este lugar que yo ocupo, pasen muchos mensajeros. Y los habrá cada uno con sus características, porque el pueblo de Dios es rico y diverso en ministerio. Habrá muchos. Pero buscad en cada uno de ellos las características que el Nuevo Testamento nos enseña. Y recordamos lo que vemos en Agabo, ¿verdad? Recordamos que es una persona que tiene un mensaje oportuno para el momento oportuno, que su mensaje está rodeado, está impregnado de la autoridad que viene de Dios, que anuncia el mensaje que Dios le ha dado, aunque no sea el mensaje que todos quisiéramos escuchar, y que la respuesta de la Iglesia es la respuesta que tiene que ser, porque cuando el mensaje es adecuado, produce una respuesta adecuada en los oyentes. Y todos los predicadores, lo que deseamos cada vez que anunciamos el mensaje de la palabra de Dios, es que haya una respuesta en nuestros oyentes. Que no salgáis de aquí diciendo, ¡ay, qué mensaje más bonito! O nos ha hablado Julio esta mañana de Agabo o de Marco Antonio Félix. Bueno, lo puedo hacer yo y lo pueden hacer muchos.
Lo que queremos es que cuando el mensaje sea proclamado, que produzca en cada uno de los creyentes la reacción que vemos en los hermanos en Antioquía. Que la palabra de Dios no nos deje impasibles, sino que nos remueva, que nos sacuda, que nos conmueva y nos lleve a actuar, como llevó a aquellos hermanos en Antioquía, que fueron coherentes con su condición de discípulos. No nos conformemos con ser simplemente miembros de una congregación, por muy hermosa que sea como esta, sino discípulos del Señor, que en el día a día, allí donde estamos, allí donde estudiamos o trabajamos, vivimos los valores del Evangelio, testificamos de Jesucristo con nuestros hechos y con nuestras palabras, pero primero con nuestra vida, que actuemos con compasión, que cuando veamos u oigamos de necesidades, no nos conformemos con lo que tenemos, no nos quedemos tranquilos, que bien estoy yo y que los demás se arreglen, sino que respondamos a las necesidades de un mundo que está clamando, clamando desgarradoramente, clamando por compasión, clamando por generosidad y haciéndolo con previsión, haciéndolo con compromiso, haciéndolo con responsabilidad y haciéndolo con confianza. Esto es lo que nos enseñan los hermanos de la iglesia de Antioquía, entre otras muchas cosas que podríamos sacar de este mensaje. La respuesta de la iglesia de Antioquía a un mensaje oportuno. La palabra de Dios siempre es oportuna, aunque los labios y la boca que la proclamen sean más torpes. Pero la palabra de Dios siempre es oportuna, porque es la palabra de Dios. Y así como se nos dice que en Antioquía unos creyentes comenzaron a anunciar el Evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este es el propósito para el cual existimos como iglesia. Anhelo ver este lugar lleno de personas, como yo lo veo en esta mañana. Queda una parte por llenar, pero la llenaréis. Lo haréis en la medida en que anunciéis el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, en este barrio de Hortaleza, como durante tantos años lo habéis hecho en Canillejas, que las personas que se acerquen a esta congregación reconozcan en vosotros a verdaderos discípulos del Señor, porque creéis en Jesucristo y vivís conforme a la enseñanza de Jesucristo. Por eso debemos ser conocidos. Y este ha de ser nuestro mensaje, ningún otro. Toda persona que venga a este lugar, que lo que encuentre sea lo que vemos en Agabo, que se levantó y anunció el mensaje del Señor. Que desde este lugar el mensaje sea escuchado y proclamado para salvación de todos los seres humanos. Quizás en esta mañana, tú que me escuchas, estás aquí por primera vez o estás visitando una iglesia evangélica que nunca antes habías visto. Entiendo que un lugar como este, en un barrio como este, es llamativo y esperamos que muchas personas puedan venir a conocer. Pero tú que escuchas hoy lo que estás escuchando, que sepas que si vienes a este sitio, a lo que vienes es a un encuentro con Dios. La iglesia de Antioquía fue lo que fue, porque antes unas personas anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y este Evangelio es para ti, para cada uno de nosotros, igual que lo fue para mí. Y es un Evangelio que transforma, que cambia. El mismo Señor Jesucristo que transformó las vidas de aquellos en Antioquía hace 2000 años, es el mismo que sigue transformando hoy las vidas de muchas personas y que sigue poniendo en nosotros las características que hemos mencionado de la iglesia de Antioquía. No es por nosotros, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y deseamos de todo corazón que tú puedas tener un encuentro personal con ese Jesucristo del cual hablamos, con la pasión con la que nos ves hablar y enseñar acerca de Él.
con la misma pasión y sencillez, porque estamos aquí para anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Y quiera Dios que un día ese Evangelio, esa palabra predicada, no sé si hoy o mañana u otro día, pero ese Evangelio que estás escuchando, haga en ti la buena obra para el cual o para la cual es proclamado. Porque decíamos esta mañana que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, penetrante hasta lo más profundo de la condición humana. Y lo que otros nos vemos, Dios lo ve. Y la palabra lo discierne y lo pone en evidencia. Que si vienes a este lugar, encuentres alimento para tu alma, encuentres satisfacción para tu angustia, encuentres al Señor, porque para esto existe este lugar. Y que un día puedas formar iglesia como lo formaron aquellos y reaccionar como aquellos. Mirad, los cristianos no somos ni mejores ni peores como los demás. Somos seres humanos como todos, con los mismos quebrantos, vicisitudes, problemas y dificultades que todo ser humano. La diferencia está en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Que si somos lo que somos, como decía el apóstol Pablo, es por la gracia de Dios, no por ningún mérito, no por ningún derecho, por la gracia de Dios. Y queremos que esa gracia también te alcance a ti. Y que aquí escuches el mensaje del Evangelio y en aquellos lugares donde veas que se dice, proclamamos a Cristo crucificado y resucitado. Este es el mensaje de Dios para ti, el mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje que hoy anunciamos. Que Dios os bendiga, que el Señor siga haciendo su buena obra en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Amén.